Hay hombres que se convierten en padres por sangre y hombres que se convierten en padres por decisión. La diferencia entre los dos no está en el apellido ni en el papel que firma un juez. Está en quién aparece cuando hay que aparecer. ¿Quién paga la matrícula cuando vence el plazo? ¿Quién se queda despierto esperando que llegue a casa? ¿Quién dice no cuando todos los demás dicen sí porque es más cómodo? Yo era ese tipo de hombre. Y durante 2 años construí una vida entera sobre esa convicción sin preguntarme si los demás la valoraban de la misma manera. Me llamo Diego. Soy pintor en Almería, trabajo por cuenta propia desde hace 15 años. No es un trabajo que impresione en las presentaciones, pero es un oficio que conozco a fondo y que me da para vivir con comodidad y para dar más de lo que muchos dan. Conocí a Mercedes en un momento en que los dos parecíamos necesitar lo que el otro tenía. Ella era una mujer inteligente, con una hija adolescente y una vida que se sostenía con dificultad desde que el padre de la niña había desaparecido sin dejar rastro ni responsabilidad. Yo tenía estabilidad, ganas genuinas de construir algo real, y la disposición de quien no le tiene miedo al compromiso cuando cree en lo que está construyendo. Alba tenía 15 años cuando la conocí. Era una chica con carácter, con opiniones fuertes y con esa energía específica de los adolescentes que todavía no saben bien quiénes son pero lo defienden con una intensidad desproporcionada. Desde el primer mes entendí que si quería estar con Mercedes, Alba era parte del trato. No como condición incómoda, sino como realidad. Y la asumí como tal. No hubo un momento solemne ni una conversación formal donde yo decidí ser su figura paterna. Fue algo que ocurrió en la práctica, encargo tras encargo, decisión tras decisión, hasta que sin haberlo planificado yo era el hombre que resolvía las cosas en esa casa. La escuela privada fue lo primero. Mercedes me explicó los problemas que tenía el colegio público del barrio con suficiente detalle para convencerme, y yo asumí la matrícula sin discutirlo demasiado. Después vino el móvil, porque el que tenía Alba había quedado obsoleto y en su círculo social eso tenía un peso que yo no quería que cargara innecesariamente. Luego la ropa, las salidas, una paga mensual de 300 euros que desaparecía antes de que terminara la primera semana del mes. Y cuando Alba cumplió 18, un coche usado en buen estado para que aprendiera a moverse con independencia, con seguro y cuotas incluidos en mis gastos mensuales. Lo hice porque quería hacerlo. Porque creía que eso era lo correcto. Y porque en ese momento todavía no había aprendido a distinguir entre dar con generosidad y dar sin que nadie te lo reconozca. Mercedes no trabajaba. Llevaba tiempo sin empleo estable cuando nos conocimos y durante todo el tiempo que estuvimos juntos esa situación no cambió. Yo no lo convertí en un conflicto abierto porque entendía que la vida de una madre sola tiene sus complejidades y porque me decía a mí mismo que lo importante era que el conjunto funcionara. Y en la superficie funcionaba. Las cuentas se pagaban. La casa estaba cubierta. Alba tenía todo lo que necesitaba y bastante más. Pero había algo en la estructura de esa dinámica que yo tardé demasiado en nombrar con claridad, era el único que ponía. Mercedes administraba. Alba consumía. Y nadie más tenía ningún incentivo real para que las cosas cambiaran. Las reglas que establecí no eran arbitrarias ni exageradas. Horario de llegada a medianoche los fines de semana, notas mínimas para mantener la matrícula en la escuela que yo pagaba, y ningún financiamiento para salidas donde el alcohol era el plan central. En cualquier casa con una estructura mínima de responsabilidad eso habría sido considerado normal. Pero en esa casa, donde Alba había crecido sin que nadie le pidiera cuentas de nada porque el único adulto presente era una madre que prefería el conflicto cero, mis reglas eran una anomalía que ella toleraba sin aceptar. Cada límite era una negociación. Cada no mío era seguido de una conversación donde Mercedes encontraba la manera de suavizar el punto hasta que quedaba sin fuerza. Cuando Alba llegaba tarde, Mercedes explicaba las circunstancias. Cuando las notas bajaban, Mercedes encontraba factores externos que justificaban el resultado sin que Alba tuviera que responsabilizarse de nada. Yo ponía el marco y Mercedes lo deshacía con una consistencia que con el tiempo dejó de parecerme accidental. Había una lógica en eso. Una lógica que me costó tiempo ver pero que una vez vista no pude ignorar. Mercedes quería los beneficios de tener un hombre responsable en casa sin los inconvenientes de que ese hombre tuviera autoridad real sobre nada. Lo que Alba sentía hacia mí era algo más complicado. No era odio, al menos no al principio.
Era una resistencia estructural hacia cualquier figura que le pidiera algo. Y esa resistencia tenía un nombre y una cara: Sergio, su padre biológico. Sergio llevaba años sin dar señales de vida. No había llamado por su cumpleaños. No había mandado un euro para nada en ningún momento. Había desaparecido con la facilidad de quien no tiene nada que perder porque nunca había invertido nada. Pero en la cabeza de Alba, esa ausencia se había convertido en una virtud. Sergio no le pedía nada porque no estaba. No ponía reglas porque no aparecía. Para un adolescente que no quería rendir cuentas a nadie, eso era suficiente para construir una figura idealizada: el padre que te amaba sin condiciones porque nunca estaba ahí para demostrar lo contrario. Intenté hablar de Sergio con Alba en una ocasión. Con cuidado, sin atacarlo, solo para poner sobre la mesa una perspectiva más realista de lo que significaba un padre que no llama ni manda nada durante años. Alba me escuchó con esa expresión cerrada de quien ya decidió que no va a cambiar de opinión antes de que empieces a hablar. Me dijo que yo no lo conocía, que él era así, que tenía su manera de querer. Que la libertad que él le daba era una forma de respeto. No seguí. No porque no tuviera más que decir, sino porque entendí que esa conversación no iba a ningún lado que valiera la pena ir en ese momento. Los últimos meses antes de que todo se rompiera fueron distintos de una manera que no sabría describir con un solo adjetivo. Alba estaba más irritable, más cerrada, con una actitud que había cruzado la línea de la rebeldía adolescente hacia algo más deliberado. Llegaba y se encerraba. Salía sin decir a dónde. Volvía con el límite justo para no generar una confrontación abierta, pero con una actitud que dejaba claro que los límites le importaban cada vez menos. Mercedes, en esos meses, había adoptado una postura que yo sentía como distancia calculada. Menos conversaciones, menos presencia, menos de todo lo que había hecho que la relación valiera la pena al principio. Yo seguía pagando todo. La escuela, el coche, las cuentas, la paga. Seguía apareciendo. Seguía siendo el motor de esa casa con la misma regularidad de siempre, porque así soy, porque no sé hacer las cosas a medias cuando me he comprometido con algo. Pero había algo que había cambiado en cómo me paraba frente a esa situación. Ya no era la convicción tranquila del principio. Era algo más parecido a la claridad incómoda de quien empieza a ver con precisión lo que tiene delante y todavía no ha decidido qué hacer con esa información. La pregunta no era si las cosas iban a romperse. Eso ya lo sabía. La pregunta era cuándo, y de qué manera, y qué iba a quedar de pie cuando ocurriera. No tuve que esperar demasiado para obtener la respuesta. El sábado que todo se rompió no fue un día diferente a los anteriores en ningún sentido visible. Volví del trabajo a última hora de la tarde, dejé las cosas en la entrada y entré a la sala. Alba estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano y una expresión que ya conocía bien, esa mezcla específica de irritación contenida y búsqueda de conflicto que en los últimos meses había pasado de ser ocasional a ser su estado por defecto. Mercedes estaba en la cocina. La casa tenía ese silencio tenso que antecede a las conversaciones que nadie quiere tener pero que ya no pueden postergarse más. Alba levantó la vista del teléfono y me dijo, sin preámbulo, que la noche anterior había llegado tarde porque había estado en casa de una amiga y que no tenía por qué dar explicaciones de cada movimiento que hacía. Lo dijo con el tono de quien está terminando una conversación que en su cabeza ya había tenido antes de que yo abriera la boca. Le respondí con calma que el tema no era dar explicaciones sino respetar un horario que existía por razones concretas. Eso fue suficiente. Lo que vino después ocurrió rápido, con esa velocidad específica de las cosas que llevan tiempo acumulándose y que cuando explotan no dan margen para frenarlas. Alba se puso de pie, levantó la voz, y entre una frase y la siguiente cruzó una línea que hasta ese momento no había cruzado del todo. «Ojalá fueras como mi verdadero padre», gritó, con una intensidad que llenó toda la sala. «Él al menos me dejaba ser libre, sin tus reglas de mierda que me controlan todo». La voz le temblaba de rabia, los ojos brillantes, el cuerpo tenso de quien lleva tiempo cargando algo y finalmente lo suelta sin calcular dónde va a caer. Mercedes entró desde la cocina en ese momento. La miré. Esperé lo que cualquier adulto en su posición debería haber dicho. Lo que dijo fue: «Tienes razón, Diego. Eres manipulador. Quieres controlarla para sentirte hombre». Lo dijo con una calma que era más fría que la rabia de Alba, porque la rabia de Alba era impulsiva, pero la de Mercedes era calculada.
Era una frase que había pensado antes de decirla. Una frase que elegía un bando con plena conciencia de lo que significaba ese bando. Alba continuó, con la voz todavía elevada, diciendo algo que en ese momento sonó como una rabieta pero que en el fondo era la declaración más honesta que había hecho en 2 años. Mi papá nunca me llamaba, pero yo hacía lo que quería sin que nadie me jodiera. Ahí estaba todo. Dicho sin filtro, sin disimulo, con la brutalidad de quien en el calor de la rabia dice exactamente lo que piensa. El padre que ella defendía no era una figura amorosa ni presente. Era un ausente. Y la libertad que él representaba era la libertad del abandono, no la del respeto. Sergio no le ponía reglas porque no estaba. Eso era todo. Eso era el modelo que ella quería replicar en su vida. Me quedé en silencio un momento. Miré a las dos. Mercedes sostenía su postura con esa expresión de quien ha decidido no dar marcha atrás. Alba esperaba mi reacción con los brazos cruzados, lista para la siguiente ronda. Y en ese silencio de 10 segundos tomé una decisión que no necesitaba ser anunciada para ser definitiva. Sonreí. No con calidez. Con la frialdad específica de quien acaba de entender con exactitud lo que tiene delante y ya sabe lo que va a hacer al respecto. Deseo concedido, dije. Disfruten la vida libre como el verdadero padre. Ninguna de las dos entendió en ese momento lo que esas palabras significaban en la práctica. Lo interpretaron como una retirada, como el gesto de alguien que se rinde y acepta las condiciones del otro. Mercedes intercambió una mirada con Alba que tenía algo de victoria. Yo lo vi. Lo registré. Y no añadí nada más. Esa noche no hubo más conversación. Me fui a la habitación, me senté un rato en silencio, y empecé a calcular con la misma precisión con la que calculo un presupuesto de trabajo. Que era lo mínimo que estaba legalmente obligado a mantener mientras seguía viviendo en esa casa. El alquiler, porque el contrato estaba a mi nombre. Las cuentas básicas de luz y agua, porque cortarlas habría generado un problema legal innecesario. Todo lo demás, la escuela de Alba, su paga, las cuotas del coche, los extras de cualquier tipo, dejaba de ser mi responsabilidad a partir de ese momento. No como venganza. Como consecuencia directa y literal de lo que me habían pedido esa tarde. Al día siguiente no dije nada. Simplemente dejé de hacer lo que había estado haciendo. No cobré el horario de llegada. No pregunté por las notas. No transferí la paga a final de mes. No pagué la siguiente cuota del coche. Cuando Mercedes me preguntó por la transferencia, le dije con toda la calma del mundo que había decidido respetar la libertad que habían pedido y que eso incluía que cada una se hiciera cargo de lo suyo. Ella me miró sin entender del todo todavía, con esa expresión de quien espera que el otro esté bromeando. No estaba bromeando. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue una demostración en tiempo real de lo que significa vivir de la libertad que se pide sin haber calculado su precio. Alba, liberada de cualquier estructura, empezó a vivir exactamente como había dicho que quería vivir. Salía a diario. Llegaba cuando le daba la gana, a veces de madrugada, a veces directamente al día siguiente. Las notas dejaron de ser un tema porque la escuela dejó de ser un tema, y la escuela dejó de ser un tema porque sin que yo pagara la matrícula el asunto se resolvió solo en pocas semanas. El coche, sin las cuotas al día, empezó a acumular deuda con una velocidad que ninguna de las dos parecía calcular. Mercedes, en lugar de poner un freno a la situación, se sumó a ella. Como si la ausencia de mi estructura hubiera sido lo que las había tenido contenidas a las dos todo ese tiempo, empezó a salir con Alba, a quedarse hasta tarde, a traer gente a la casa con una regularidad que convirtió el piso en un lugar que yo atravesaba como un extraño. Había noches en que llegaba a mi propia casa y encontraba personas que no conocía sentadas en mi sofá, música que no había puesto nadie que viviera ahí de manera estable, y el tipo de desorden que se acumula cuando nadie se siente responsable de nada. En esas situaciones yo entraba, saludaba si era necesario, iba a mi habitación y cerraba la puerta. No decía nada. No ponía cara. No generaba conflicto. Esa indiferencia les resultaba más desconcertante que cualquier discusión que yo hubiera podido iniciar, porque no les daba nada contra lo que pelear. Y pelear, a esas alturas, era lo único que sabían hacer conmigo. Las humillaciones llegaron después, cuando entendieron que mi silencio no era derrota sino distancia. Un sábado por la tarde, con gente presente en el salón,
Mercedes hizo un comentario sobre mi trabajo delante de todos, algo sobre lo limitado que era dedicarse a pintar paredes toda la vida, dicho con una sonrisa que buscaba el aplauso del grupo. Alba se rió. Yo estaba en la cocina sirviendo agua y lo escuché con toda la claridad del mundo. No respondí. Seguí con lo que estaba haciendo. Esa indiferencia pareció irritarlas más que cualquier reacción que yo hubiera podido tener. Hubo otra noche en que Alba llegó con un grupo de amigos y me encontró en el sofá viendo algo en el televisor. Me pidió, delante de todos, que me fuera a mi cuarto porque necesitaban el salón. Con esa naturalidad, como quien le pide a un mueble que se mueva. Mercedes, desde el pasillo, no dijo nada. Yo apagué el televisor, me levanté y me fui a la habitación sin decir una palabra. Detrás de mí escuché risas. Las dejé reír. Lo que ninguna de las dos veía, mientras construían esa dinámica de libertad total y humillación casual, era lo que yo estaba viendo con una claridad creciente, que todo lo que tenían dependía de una estructura que yo ya había decidido retirar, y que el momento en que esa realidad se materializara completamente no iba a tener ningún amortiguador. No había colchón financiero porque Mercedes nunca había construido uno. No había red de seguridad porque Sergio no existía como apoyo real para nadie. No había plan porque nadie en esa casa, salvo yo, había necesitado tener uno mientras yo estaba. Yo observaba. Calculaba. Y esperaba con la paciencia de quien sabe que no necesita hacer nada más que dejar que las cosas sigan su curso natural. El curso natural no tardó en mostrar su dirección. La llamada de Mercedes llegó un martes por la mañana mientras yo estaba en un trabajo. Número conocido, tono que no había escuchado antes. Esa mezcla específica de urgencia y orgullo todavía no del todo vencido de quien necesita algo pero todavía no ha decidido pedirlo bien. Le dije que estaba trabajando y que hablábamos por la noche. Cortó sin responder. Por la noche no habló sola. Estaban las dos sentadas en el salón cuando llegué, con una atmósfera que era diferente a todas las atmósferas anteriores de esa casa. No había música, no había gente. No había el ruido de fondo que en los últimos meses había convertido ese piso en un lugar que yo atravesaba como extraño. Había silencio, y el silencio tenía un peso que ninguna de las dos sabía disimular del todo. Mercedes empezó a hablar antes de que yo dejara las llaves. Me dijo que Alba de 18 años estaba embarazada. 4 meses. Que el novio, un chico llamado Iván que yo había visto entrar y salir de la casa en las últimas semanas con la comodidad de quien se instala sin que nadie le pida nada, se había mudado al piso sin consultarme, durmiendo en la habitación de Alba, comiendo lo que hubiera en la nevera y aportando exactamente nada a ningún gasto. Que entre los tres, Mercedes, Alba y Iván, no había un ingreso real que sostuviera nada. Que el coche de Alba había sido embargado por falta de cuotas hacía 3 semanas. Que la escuela era historia desde meses atrás. Que el alquiler del mes siguiente no estaba cubierto. Me lo dijo todo seguido, con la velocidad de quien ha ensayado el discurso y sabe que si se detiene va a perder el hilo. Y al final, después de toda esa enumeración, dijo lo que era el punto real de la conversación: Diego, necesitamos que retomes los pagos. La situación de Alba es grave. Necesita la escuela, necesita el coche, necesita estabilidad. Me senté. Las miré a las dos. Alba tenía los ojos bajos, las manos juntas sobre el regazo, una postura que no le había visto nunca porque nunca antes había necesitado tenerla. Mercedes me sostenía la mirada con lo que le quedaba de entereza, que no era mucho. ¿Dónde está Iván?, pregunté. Mercedes dudó un segundo. En la habitación. ¿Cuánto lleva viviendo aquí? Otro silencio. Unas semanas. ¿Paga algo? No respondió. La respuesta estaba en el silencio. Me recosté en el respaldo de la silla y dejé que el silencio durara un momento más de lo cómodo. No por efecto, sino porque necesitaba ordenar lo que iba a decir de la manera correcta, sin rabia, sin volumen, con la precisión de quien ha tenido meses para pensar en este momento y sabe exactamente qué quiere que quede dicho cuando termine. Hace meses me dijeron en esta sala que era manipulador, empecé. Que controlaba a Alba para sentirme hombre. Que mis reglas eran una forma de dominación. Los miré a los dos, primero a Mercedes, luego a Alba, que seguía con los ojos bajos. Les di lo que pedían. Sin reglas. Sin horarios.
Sin interferencia. Libertad total, exactamente como la pidieron. Alba levantó la vista. Tenía los ojos brillantes pero la mandíbula apretada, como quien quiere llorar pero todavía resiste. Diego, dijo Mercedes, con un tono que intentaba ser conciliador, eso fue una discusión. Las cosas se dijeron mal. Ahora la situación es distinta, Alba necesita apoyo, está embarazada, es una situación seria. Sí, dije. Es una situación seria. Y el padre del bebé está en esa habitación sin pagar un euro de alquiler ni una cuenta ni una sola cosa en esta casa. Hice una pausa. ¿Le han pedido a él que asuma algo? El silencio fue la respuesta. El verdadero padre de Alba tampoco va a aparecer, continué. Sergio no va a llamar, no va a mandar dinero, no va a resolver nada, exactamente igual que no lo ha hecho en los últimos 10 años. Eso no ha cambiado. Miré a Alba directamente. Lo sé porque lo conocí antes que tú, aunque tú no lo sabes, la libertad que él te daba no era respeto. Era indiferencia. Y la diferencia entre las dos cosas se nota cuando necesitas algo de verdad. Alba abrió la boca. Cerró la boca. Las lágrimas llegaron sin que pudiera evitarlo, lentas, sin drama, el tipo de llanto que no es rabia sino reconocimiento. Me equivoqué, dijo, con una voz que era la mitad de tamaño que la que había usado la noche de la bronca. Por favor, Diego. La miré un momento. No con frialdad calculada ni con satisfacción. Con la tristeza real de quien ve el resultado de algo que podría haber sido diferente y que ya no tiene manera de serlo. Alba, le dije, durante 2 años pagué tu escuela, tu coche, tu paga, tu ropa. No porque me lo pidieran. Porque quería hacerlo. Porque creía que construir algo para ti era construir algo real. Hablé despacio, sin alzar la voz. Me llamaste manipulador delante de gente que no me conocía. Me comparaste con un hombre que nunca estuvo para ti en ningún sentido concreto. Y tu madre, en lugar de decir la verdad, eligió darte la razón. Señalé la habitación donde estaba Iván con un gesto breve. Ahora tienen a un hombre en esa habitación que no paga nada, no aporta nada y no va a asumir nada, y me piden a mí que retome los pagos. Hice una pausa. No voy a hacerlo. Mercedes cambió el tono. La conciliación desapareció y volvió algo más parecido a la desesperación. Me dijo que no podía dejar a Alba sola en esa situación, que era una irresponsabilidad, que si me importaba algo de verdad no podía marcharme ahora. Me dijo que el bebé no tenía culpa de nada, que había que pensar en el bebé, que una persona decente no abandonaba a una embarazada. Una persona decente, repetí, despacio. Como Sergio. Como Iván. Las miré a las dos. Yo fui la persona decente durante 2 años. Ustedes me lo dijeron claramente una noche en esta sala que no era lo que querían. Les tomé la palabra. Me puse de pie. Fui a la habitación, saqué las maletas que llevaban semanas listas debajo de la cama, y las traje al salón. No había nada dramático en el gesto. Era simplemente el último paso de algo que había empezado meses atrás y que ahora llegaba a su punto final con la misma frialdad con que había transcurrido todo lo anterior. Mercedes me miró las maletas y luego me miró a mí. ¿Te vas ahora? ¿Así? La voz le quebró en la última palabra. El alquiler está pagado hasta fin de mes, dije. Después de eso el contrato vence y no lo voy a renovar. Tienen 3 semanas para organizarse. Miré alrededor del salón un momento, ese salón que había llenado durante 2 años con trabajo, con dinero, con presencia. Llamen a Sergio si necesitan algo. O a Iván. O a quien les dé la libertad que buscaban. Cogí las maletas. Abrí la puerta. Detrás de mi Mercedes empezó a decir algo que no terminé de escuchar porque ya había cruzado el umbral. Alba no dijo nada más. El silencio de ella fue lo último que registré antes de cerrar la puerta. Bajé las escaleras, cargué las maletas en el coche y arranqué en dirección a Zaragoza, donde mi madre llevaba meses diciéndome que tenía habitación si la necesitaba. La carretera estaba despejada. Puse algo de música y conduje sin prisa,
con esa sensación específica de quien ha terminado algo que tenía que terminar y que ya no mira atrás porque no hay nada atrás que merezca la vuelta. 3 semanas después, el piso quedó vacío por orden de desahucio. Sergio nunca llamó. Iván desapareció antes de que terminara el mes. Y yo estaba en Zaragoza, trabajando, durmiendo bien, sin deberle nada a nadie que no me lo hubiera pedido de la manera correcta. La libertad, resulta, tiene un precio. El problema es que no siempre lo paga quien la pide.